Bueno, hace algunos días, esta semana, se presentó un informe muy interesante del Centro de Estudios MATE sobre los salarios argentinos y una pérdida del 30% del poder adquisitivo en la última década. MATE es una sigla que representa el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Es una organización rosarina, pero que tiene una importante repercusión a nivel nacional porque sus estudios son científicos, sus estudios están basados en informaciones obviamente oficiales y seguimiento en el extendido en el tiempo, que posibilita contrastar etapas y posibilita en ese tamizado entender cuánto se ha perjudicado o no, en este caso sí hubo un perjuicio, la economía dentro de los argentinos. Este informe revela que en los últimos 10 años los salarios en Argentina cayeron cerca del 30% en términos reales, implica una fuerte pérdida del poder adquisitivo, y también advierte que esa caída no representa dinero que desaparece de la economía, y esto es lo importantísimo además, sino que es una transferencia de ingresos a grupos empresariales, algo que en algún momento en este país, independientemente de la cercanía que uno pueda tener con gestiones anteriores, haya tenido o no con gestiones anteriores, ahí había una proporcionalidad distinta. Vamos a tomar contacto con Laví Abraham, que es licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de Rosario e integrante de MATE. ¿Cómo te va, Laví? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el llamado. Podemos levantar un poquito el retorno porque aquí tenemos una dificultad con la lluvia. A ver, ¿nos escuchás bien? Yo los escucho muy bien. Ahí está, si excelente, ahí está, excelente, 10 puntos. Bueno, contame un poco, no quise abundar mucho en el finito del desglose del estudio, del informe, pero ya el título expresa una tragedia en los últimos meses, principalmente generada por esta gestión. Contanos un poco. Efectivamente, lo que nosotros vemos es que al inicio de esta gestión, después de la decisión de devaluar, que se dio en diciembre de 2023, hubo una pérdida importante de poder adquisitivo de los salarios, tanto del sector público como del sector privado. Y en algún caso, que es el sector privado, que tiene la posibilidad de tener paritarias más fuertes, sindicatos más consolidados, se ha logrado recuperar parte de esa pérdida. En el caso del sector público, esto no fue así. Y esto es a pesar de lo que vemos como una baja de la inflación, que la ponemos en términos relativos, porque es una inflación que actualmente es muy similar a la inflación que hubo entre, digamos, 2006, 2007 y 2021. Es decir, volvimos a los niveles de inflación de los gobiernos kirchneristas, del gobierno de Macri, de los primeros años del gobierno de Alberto, dejando de lado los últimos 2 años que por supuesto fueron bastante extraordinarios. O sea, hemos vuelto a la misma inflación con un esfuerzo muy importante social, productivo, con pérdida de puestos de trabajo, con pérdida de poder adquisitivo, y para estar prácticamente en el mismo lugar que estábamos, insisto, antes de lo que fue la enorme inflación de 2023. Y lo que intentamos ver, o tratamos de medir, es cuál es el monto de esta pérdida para los trabajadores y trabajadoras del Estado y los trabajadores y trabajadoras del sector público. En el caso de los trabajadores estatales es muy fuerte porque no hubo una recuperación. Entonces, si un salario público en 2023, digamos septiembre, octubre, noviembre de 2023, ganaba 100 qué, ganaba 100, digamos, en términos de poder adquisitivo, compraba 100 cosas, no importa, 100 qué, un 100%, digamos. Sí, está claro. Ese 100% hoy es 82. Es decir que compra efectivamente 18% menos que lo que compraba un salario promedio en 2023. Esa pérdida, por supuesto, en un mes equivale a un 18%, que puede ser 200.000, 300.000 pesos, lo que habría que darle a un salario para que esté en el mismo nivel que en 2023, en un mes. Ahora, no es un mes de pérdida, son prácticamente 2 años de pérdida, 1 año y medio largo, en donde sumados esos miles por mes, nos da que un salario promedio ha perdido 8 millones de pesos, o mejor dicho, ha dejado de cobrar esos 8 millones de pesos
un salario promedio, insisto, del sector público. En el caso del sector privado el número es menor, por supuesto, es un número más cercano a 1.600.000 pesos, porque los salarios del sector privado, insisto, han tenido una suerte de recuperación, aunque durante este año 2025 esa recuperación se ha frenado y ha quedado en un escalón por debajo del valor que tenían en el año, insisto, en el valor en términos del poder adquisitivo, el valor real que tenían en el año 2023. Ahora es impresionante el desagregado que marcás, porque necesariamente, más allá que es un promedio, fíjate vos, un ingreso de un palo, de 1 millón, sería 180.000 menos, 200.000 menos. Ahí tenés menos leche, menos nafta, menos útiles escolares, digamos, la diaria. Estamos hablando de cuestiones, insumos de la vida cotidiana, menos carne, ni siquiera estamos hablando del cine, del teatro, de la cancha, de la salida un fin de semana. Estamos hablando de lo básico, de la ropa, estamos hablando de lo básico. Eso acumulado da 8 millones en el caso del, insisto acá quiero subrayar, del que tiene un salario además. Que esto es un recorte sobre el asalariado, el que tiene todos los meses, va al cajero y retira su salario. Digamos, la economía informal sería ahí un limbo, ¿no? Que sería para otro análisis. Para otro análisis, mucha gente, por supuesto, ante esta pérdida ha recurrido a la economía informal, a trabajar más horas, a buscar un segundo empleo con una aplicación como remisero de aplicación, o como el que tenga un auto, o como delivery el que tenga una moto, o algún tipo de venta que también siempre es difícil, porque ¿cuántos remises va a haber? Si no hay, ¿cuánto es el límite de cantidad de autos que pueden transportar gente si además hay menos empleo? Porque un poco tu señalamiento es muy correcto. Si todas esas compras diarias no están, el que pierde luego es el del almacenero o almacenera de la esquina, y luego el empleado o empleado de ese almacén, o de la tienda de ropa del barrio o del centro, es lo mismo, que a lo mejor cuando ve que efectivamente vende un 20% menos que un año atrás, puede ese comerciante decir: un mes aguanto, 2 meses aguanto, 3 meses aguanto, primero reduzco horas, reduzco feriados, pero al cabo de 4 meses va a empezar a echar parte de sus trabajadores. Entonces también vemos un aumento de la pérdida de puestos de trabajo, casi 300.000 puestos de trabajo formales, que en realidad el grueso, si lo pensamos y si lo vemos con números más finos, tiene que ver con la industria nacional, que es donde más ha golpeado esto. Y no es casualidad, y ahora ya digo, no es casualidad que en los lugares donde hay más industria, como por ejemplo el conurbano de Buenos Aires, o las zonas, los barrios de Rosario o de Santa Fe, bueno, efectivamente hay un castigo en los votos en esos sectores que han perdido el trabajo, pero claro, no es toda la sociedad la que pierde el trabajo. Estamos hablando de sectores particulares, por supuesto. Claro, pero la industria además paga por encima del promedio de lo privado, paga por encima. Tengo entendido que algo así como un 30-40% por encima del salario promedio de la actividad económica privada en general. Sí, va a depender por supuesto de la industria, pero en general sí, son salarios que además tienen derechos como vacaciones, obra social, licencias pagas por maternidad, licencias pagas por enfermedad, larga lista, etcétera, que bueno, efectivamente un monotributista no lo tiene y que un trabajador de una aplicación no las tiene, y así. Entonces no es solo una pérdida de salario, es una pérdida del nivel de vida, de la vida cotidiana que se le ha empeorado a mucha gente. Claro. Cuando uno dice 180.000 pesos, dice un mes, ¿puedo vivir 180.000 pesos este mes? Y a lo mejor hace un esfuerzo, consigue un préstamo. Cuando van 20 meses consecutivos de tener esa pérdida, lo que se pierde es calidad de vida, y un poco me parece que es lo que hay que señalar. Sí. Y acá otro dato que hace que logra establecer Mate, que estamos hablando justamente con Libra Abram, que es licenciado en Economía y es integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que es justamente la sigla Mate, que es un dato que es el más estremecedor aún, que un jubilado ha perdido 4 millones de pesos desde la asunción de Milei. Si escuchás de boca a un jubilado todo el tiempo decir, o me compro el medicamento o como, como 2 veces al día, o me hago, no sé, una sesión de kinesiología. Porque además está el componente, algo que vamos a hablar la semana que viene seguramente, de cómo está colapsando el sector público a partir que
muchas personas con obra social se van a atender con la orden de consulta al hospital público porque en el hospital público no se paga el coseguro. Está ocurriendo este fenómeno muy recurrentemente en Santa Fe, que como no podés pagar 30 lucas, 20 lucas por una placa o por un análisis, vas al hospital que te lo hacen gratis, dejás la orden de consulta, sos un asalariado, tenés obra social, pero no podés ir al privado porque no tenés esa guita. Esto es lo que está reflejando de alguna manera este informe de Mate. Ahora, en el caso de los jubilados es peor todavía porque es una población que ya está muy afectada por la crisis económica y que aquí están diciendo ustedes que perdió 4 millones de pesos en el acumulado. Sí, que a lo que hay que sumarle estas pérdidas, como porque hay que sumar que no se están entregando medicamentos, o que se ha recortado a muy buena parte de los jubilados una parte importante de los medicamentos, en algunos casos entrega de pañales, hay un montón de, digamos, de casos más puntuales que no sé si vale la pena señalar, en donde la pérdida no es solamente el valor real de la jubilación, sino una serie de lo que podríamos decir gastos indirectos, en un salario indirecto que proveía el Estado y que, bueno, los tiene a los jubilados como ariete principal o víctima principal de la famosa motosierra, a los jubilados y a los trabajadores estatales y también a las provincias, y esto hay que decirlo, las provincias están agobiadas porque el gobierno nacional no les manda plata, porque no hay obra pública, y bueno, efectivamente cuando el presidente se jacta de que tiene un superávit, de lo que se está jactando es que puede descargar este costo social sobre jubilados, trabajadores estatales, universidades, ciencia, obra pública, las propias provincias. Bueno, hay que leer entre líneas a veces el discurso oficial, porque dicho suena bueno decir tenemos un superávit, suena positivo. Bueno, ¿a costa de qué? Es una de las preguntas que bueno, me parece que es conveniente hacerse. ¿A costa de qué? No quiero abusar de tu tiempo, que sé que está muy justito. Te hago una última pregunta. Porque ustedes plantean que la caída, esta caída no representa dinero que desaparece de la economía, sino que es una transferencia hacia otros sectores que, bueno, se llevan ganancias exorbitantes. ¿Podés explicar esto? Te voy a pedir un favor enorme para nuestra audiencia. ¿Qué significa esta expresión, esta definición? Voy a tratar de ser didáctico. Dale. La Argentina produce hoy más o menos lo mismo que producía hace 10 años atrás. En términos de todo lo que produce, como todas las fábricas, todos los servicios sumados, le ponemos un valor en plata y es más o menos lo mismo lo que se producía en 2015 que lo que se produce hoy. Esto es una suerte de estancamiento productivo. Pasaron 10 años y el país produce como un todo lo mismo que hace 10 años. Bien. Sin embargo, cuando miramos los salarios, vemos que están un 20% abajo. O sea, la producción está igual, pero los salarios están 20% abajo que hace 10 años. Esto genera una brecha, una ganancia extraordinaria. Una ganancia extraordinaria que no es que no había ganancia hace 10 años, ya la había, pero sobre esta ganancia hay una ganancia extraordinaria sobre el nivel salarial. Toda esta ganancia extraordinaria, que son pesos, están en poder de sectores que tienen la posibilidad de tenerlo. Justamente en general grandes corporaciones, sector financiero, sector exportador en general, no quiero entrar en detalles, sector energético, minero y sector agroexportador, básicamente. Todo este dinero que está girando en pesos básicamente es una presión permanente sobre el dólar, porque son pesos que quieren convertirse al dólar. Y contra esto los gobiernos han tratado de actuar. O poniendo una restricción, como en el caso de lo que se llamaba vulgarmente el cepo, es decir, prohibiendo que se compren dólares porque están los pesos queriendo convertirse en dólares, o quitando esta restricción pero aumentando la deuda externa. Pero en última instancia, el problema está en que los salarios han quedado por debajo. El problema está en que hay salarios bajos y hay unas ganancias extraordinarias que permanentemente presionan sobre el dólar y están, de alguna manera, y para cerrar un poco la idea, generando siempre la próxima crisis. Porque si esta plata permanentemente quiere convertirse en dólares, permanentemente el dólar se va a ir, siempre está como en una tentación de que va a venir una devaluación. Todo el mundo se pregunta cuánto va a durar el dólar así. Y esto es un problema. ¿Cuánto va a durar el dólar ahora? Antes era 1000, luego 1200, ahora 1500 y antes otros valores. Siempre estamos esperando la siguiente crisis y siempre estas crisis son cada vez más recurrentes. Para cerrar la idea, el año pasado el gobierno
fue a un blanqueo para pedir dólares. Después del blanqueo fue a pedir préstamos internacionales. Después fue al Fondo Monetario Internacional. Le pidió un adelanto a los exportadores. Le pidió al Tesoro norteamericano que le dé plata, o sea, al gobierno de Estados Unidos que le dé plata. Siempre está pidiendo más dólares porque nunca le alcanza. Bueno, y esto tiene su inicio en que efectivamente es un país que ha dejado al salario de lado. Y cuando decimos dejar el salario de lado, y con esto cierro la idea, dejar el salario es lo que decías vos, es que no se le compre al almacenero, que no se compre ropa, que no se compre, que no se vaya de vacaciones a la Argentina, que no salga a comer. Bueno, efectivamente es lo que mueve la economía, y este movimiento de la economía es lo que cae y no aumenta, pero al mismo tiempo genera estas ganancias que nos están permanentemente dando una fragilidad económica. Espero haber sido más o menos claro. Gracias por el tiempo. Mucho más claro que lo que pensábamos, porque la verdad que explicar esto de la transferencia económica es importante para entender los procesos cíclicos en Argentina en tan poco tiempo, además. Gracias por tu tiempo, Lavia Abraham, y estamos en contacto. Una gran felicitación. Ayer estábamos viendo la web de Mate, los trabajos de Mate, muy científicos, muy serios, así que muchas gracias por tomarte un tiempo para charlar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y a disposición para cuando quieran nuevamente. Muchísimas gracias, gracias. Hablamos con Lavia Abraham, que es integrante de Mate, mirador de la actualidad, del trabajo y la economía, un economista que integra Mate, que el martes en la Universidad de Rosario presentaron un informe sobre la caída de salarios en los 2 años de la gestión de Milei. Estrepitoso. Salarios de empleados públicos, obviamente en blanco, 8 millones en 2 años de pérdida, y los jubilados 4 millones. Una tragedia. Breve pausa, ya venimos.